Cordial saludo compañeros y docentes. El día de hoy vamos a hacer la presentación del prototipo del empaque y de sensórica presentado por Sebastián Agudelo, Pablo Arenas, Edson Alejandro Barón, Daniel Escorcia y mi persona Laura Cristina Ramírez. Inicialmente vamos a empezar con la fabricación del prototipo, donde este primer prototipo se hace a partir del material de polietileno de alta densidad. Tiene forma de cajita y tiene en este caso la pieza de cat con cotas en el que mostramos las mediciones. Posteriormente mostramos parte del proceso que se realizó para la fabricación del mismo y luego realizamos el registro fotográfico del proceso de termosellado. Tenemos el registro fotográfico frontal, lateral, superior e isométrico del empaque. Y hablamos de la técnica de fabricación en la cual utilizamos el termosellado para la unión de cada una de las piezas y además utilizamos el termosellado para hacer un sello hermético en la parte superior. Nuestro segundo prototipo tiene forma de bolsa, como si fuera un bultico, en el cual presentamos la pieza del boceto, la pieza CAD con cotas. Utilizamos los procesos de fabricación de termosellado, en el cual vemos la parte frontal, lateral, superior e isométrica, que fueron ensambladas a partir de esta técnica. En esta utilizamos polietileno de baja densidad, teniendo en cuenta que ambos polímeros nos van a ayudar a que por su color retengan la absorción de rayos ultravioleta y que por la porosidad puedan retener puedan evitar, la absorción de humedad. Bueno, ahora tenemos uno de los ensayos que se le realizaron al material y fue unas pruebas de tracción. Se dice que se realizaron 3 ensayos de tracción utilizando probetas con especificaciones de la norma ISO 527.2, donde esto con el fin de observar el comportamiento de este material al ser deformado por una fuerza y con esto evaluar la carga a la cual puede estar sometido. Aquí podemos ver uno de los videos. El ensayo lo estamos haciendo a 50 milímetros por minuto por la capacidad de formación que muestra el material. Ah, no, y lo más chévere es que el otro está un De poquito más resistente. aproximadamente 20 kilogramos. Para este resultado que se espera como un mínimo es que se cumpla este peso. Por tanto, tenemos aquí la gráfica de deformación, donde muestra un comportamiento natural que tienen los polímeros al ser una zona plástica bastante grande antes de tener la fractura. Y luego tenemos que la máquina universal nos dio como un resultado que el esfuerzo máximo está entre los 24 y los 26 kilogramos aproximadamente. Por tanto, podemos concluir que sí se logra el cometido pues, de la pieza. Entonces, lo que tenemos es otra cosa y es que se puede ver en el video que la pieza se empieza a tornar blanca. Esto es debido a la cristalización de este polímero, en los cuales las cadenas del polímero están tan extendidas y tan alineadas que llega un punto en el que se cristaliza. Para el polietileno de alta densidad tenemos ya más en la parte teórica y aquí podemos ver una tabla con sus especificaciones. Bueno, ahora para la parte de sensórica, acá tenemos un diseño de experimentos con el objetivo de establecer una curva de calibración y los materiales principales serían el sensor de turbidez, la solución de cadmio y las muestras de tierra natural que luego vamos a contaminar. Con esto lo que queremos hacer es una calibración, luego vamos a preparar las muestras, las cuales se van a medir y finalmente se va a hacer como una construcción de nuestro modelo. Quiero resaltar que esto va a ser un proceso iterativo en el que se va a volver a repetir con el fin de darle más robustez a nuestro modelo. Acá podemos ver cómo se fue construyendo nuestro circuito conectando con la pantalla, también el proceso de calibración con diferentes soluciones más y menos turbias. Acá también tenemos como el proceso de construcción de nuestro circuito con el Arduino en la pantalla. Acá ya podemos ver cuando se conectó la pantalla, también cuando se conectó el sensor de turbidez, ya se había pegado a la protoboard con el Arduino y ya finalmente tenemos como el circuito totalmente construido, pues nuestro sensor de turbidez construido y posteriormente se le puso una capa blanca como para mejorar la apariencia. Cabe resaltar que este sensor va a tener diferentes pantallas. La primera pantalla va a ser como
la de nuestra marca NanoCleanCat. También va a haber una pantalla de animación de medición y finalmente el dato de turbidez que va a arrojar. Acá tenemos el datasheet de nuestro sensor de turbidez, cómo se realizó las conexiones de nuestro Arduino con la protoboard y el sensor y con la pantalla LCD. Posteriormente tenemos el circuito funcionando, en donde realizamos un peso de 6 gramos de la tierra, luego se ubicó en diferentes beakers y esta tierra posteriormente se iba a contaminar con diferentes concentraciones de cadmio, teniendo en cuenta el contraste que se iba a estar realizando con el blanco del agua. Posteriormente se contaminó con diferentes concentraciones de cadmio de 200, 500 y 900 para luego realizar las respectivas medidas de la turbidez. Ya acá podemos ver cómo se estaban realizando las medidas en el laboratorio. Finalmente, después de realizar las medidas, así quedan las muestras que habían sido agitadas y acá tenemos una parte del código que se utilizó para el Arduino, en donde se puede ver como las animaciones que se hacían, también los datos de turbidez que se estaban midiendo y finalmente tenemos la curva de calibración que se obtuvo con el ensayo experimental, la cual dio un R cuadrado de 0.91 y se utilizó para hacer un último ensayo de validación para ver que también había sido la curva de calibración, en donde realizamos un ensayo en el laboratorio teniendo una concentración real de 700 miligramos por litro, la cual al ajustarla a nuestra curva dio una concentración de 845.683, lo que implica un porcentaje de error del 21%. Finalmente, para la modelación tuvimos en cuenta el problema que implicaba realizar el proceso de filtrado, ya que habían cantidades de cadmio, biocarbono y agua que se iban a quedar dentro del filtro, esto no lo estábamos teniendo en cuenta. Todo esto se realizó utilizando la aplicación de COMSOL Multiphysics 6.1 con el modelo de especies diluidas en medios porosos. En un principio definimos la geometría, la cual iba a ser la misma del filtro Millipore que estamos utilizando en el laboratorio, con un diámetro de 47 milímetros y una altura de 150 micrómetros. Se definió también el material de este filtro junto con su malla que iba a ser controlada por la física y un tamaño normal. Ya al realizar la modelación se obtuvieron los resultados que deseábamos con el fin de analizar la concentración de cadmio en la superficie y ver la concentración de las diferentes especies en la superficie de nuestra muestra. Finalmente acá tenemos como una animación de la concentración de cadmio en la superficie de nuestro filtro en función del tiempo y con esto lo que hicimos fue llevar a graficar una especie de, pues como varias corridas en función de la concentración de cadmio en la solución con respecto a la concentración de cadmio que iba a quedar encima del filtro. Todo esto con el fin de encontrar un factor de corrección que nos iba a servir para posteriormente utilizar esta métrica que se ve en pantalla de concentración final es igual a concentración inicial y con ello realizar datos sintéticos que nos sirvan para hacer las curvas, las isotermas de absorción. Con esto ya tenemos los resultados en donde el parámetro A va a ser el porcentaje de remoción, el cual estuvo variando desde 10 hasta 80%, donde se quiso trabajar con el 20% porque fue el que mejores resultados proporcionó y se encontraba en las literaturas consultadas. Bien, teniendo en cuenta el modelamiento anterior, ya pasamos a las isotermas de absorción, nos enfocamos en tres tipos, Freundlich, Lachmuir y Tenkin. Cabe resaltar que estas ecuaciones ya están linealizadas, en donde para poder calcular los parámetros característicos de cada una de ellas, en el caso de Freundlich, graficamos el logaritmo de Q sub E versus el logaritmo de Zep sub E, para Lachmuir, Zep sub E sobre Q sub E versus Zep sub E, y para Tenkin, Q sub E versus el logaritmo de Zep sub E, donde Q sub E es la cantidad de absorbato absorbida sobre unidad de masa del absorbente y Zep sub E es la concentración final que queda en la solución después de hacer los tratamientos. A partir de estos gráficos se obtienen las ecuaciones de línea recta en donde a partir de la pendiente y el intercepto se pueden calcular los parámetros.
Acá ya tenemos la gráfica del isoterma de absorción para el biocarbón y el biocarbón funcionalizado con hidroxiapatita. Es posible evidenciar una mayor capacidad de absorción en equilibrio para el biocarbón con hidroxiapatita, teniendo un valor de 22.2 miligramos sobre gramos y del biocarbón de 19.89 miligramos sobre gramos. Eso se puede explicar a partir de dos mecanismos principales. El primero es un intercambio iónico, más precisamente un intercambio catiónico entre los iones de cadmio 2+ con los iones de calcio 2+, y también se da una formación de complejos superficiales en donde el cadmio es absorbido en la superficie de la hidroxiapatita para formar precipitados de fosfatos. Estos dos mecanismos mejoran la capacidad de absorción del biocarbón funcionalizado con este componente. Ya pasando a los tipos de isotermas, en el caso de Freundlich se obtuvo un R cuadrado tanto para el biocarbón como para el biocarbón biofuncionalizado de 0.86003. Para el caso del isoterma de Lachmur se obtuvo un R cuadrado de 0.99997 tanto para el biocarbón como para el biocarbón funcionalizado. Y para el caso del modelo Tenkin se obtuvo un R cuadrado de 0.8677 para el biocarbón y de 0.8676 para el biocarbón funcionalizado. Bien, a partir pues de la ecuación de la línea recta de todos estos modelos se pueden calcular pues ya los parámetros característicos. Solamente nos enfocaremos en el modelo de Lachmur, ya que fue el que mejor ajuste presentó a nuestras isotermas, es decir, que nuestras isotermas están descritas por el modelo de Lachmur. Se destacan parámetros característicos como Q sub m, que es la capacidad de absorción máxima en equilibrio, que para el biocarbón fue de 19.96 y para el biocarbón funcionalizado fue de 22.27. También tenemos otro que es el K sub L, que este me indica la afinidad entre el absorbato y el absorbente. Para el biocarbón fue de 635.67.13 y para el biocarbón funcionalizado de 792.5877 y sus respectivos R cuadrados. Podemos afirmar que se podría aproximar el modelo de la isoterma de nuestro absorbente a una absorción monocapa, y también se supone que la energía superficial se distribuye de manera uniforme a través de la superficie del absorbente. Muchas gracias.